Bienvenidos a Lengua y Cultura Accesibles, un puente sin barreras al conocimiento. Y don Segundo Marte diría, porque la información no es un privilegio, es un derecho. Pero, a pesar de que esto es una grandísima verdad y que en la boca de Segundo Marte se escucha fantástico, lamentablemente hoy tampoco nos acompaña porque hay que dividirse. Hay mucho que hacer en la viña del Señor y bueno, a veces toca que Él haga una cosa y que yo haga otra. Pero bienvenidos y bienvenidas sean todas y todos ustedes. Hoy tenemos un episodio que promete. Miren, tiempos nuevos, retos nuevos. Entonces, vivimos en un tiempo hiperconectado, en un tiempo en donde las IAs surgieron de un chispazo. Bueno, realmente no, eso venía ya de trabajándose muchos años atrás, pero a nosotros nos llegó como de un chispazo, pero resulta que nos ha arropado a todos y ahora usted ve, y a lo mejor usted mismo usa un celular en todo momento, en una fiesta, en una reunión, en una clase, en la universidad. Entonces tenemos nuevos retos y para hablar de esos retos, pero sobre todo en la adolescencia, tenemos con nosotros a una psicóloga infanto-juvenil fantástica, hiperactualizada porque es hiper joven. Le damos la bienvenida a Dominique a González. Lo dije bien, Sí, Dominique. exacto. Bienvenida. Gracias por la oportunidad. Bueno, como tú dijiste, yo soy Dominic González, soy psicóloga infanto-juvenil, o sea que trabajo con niños y adolescentes. La parte socioemocional, trabajo tanto en el sector público, en un hospital, pero también a nivel privado en algunos centros de salud mental. Excelente, wow, y con tanta juventud. ¿Quién diría que tienes tanta preparación? ¿Dónde estudiaste? ¿Cuál es tu preparación? Sí, yo hice mi carrera en INTEC de psicología general y luego hice una maestría en Alicante, específicamente en terapia psicológica con niños y adolescentes. Ok, fantástico. Bueno, pues ya tú estuviste escuchando la introducción y además estuvimos hablando fuera de cámara. Este reto, Dominic, como tú eres muy joven, para ti a lo mejor no es tan traumático como para mí. Yo soy docente y me pasa que en las universidades, aunque ya no son adolescentes, técnicamente tú me aclararás hasta dónde llega la adolescencia, por cierto, pero mis estudiantes jóvenes están secuestrados por el celular, por las redes sociales. Y yo me imagino que en los adolescentes es peor. Hablemos de eso, por favor. Sí, realmente ahora mismo la adolescencia hay dos versiones, de 10 a 17 años o de 10 a 19 años. Antes era más tarde que iniciaba, pero ahora empieza a los 10 años. Entonces, bueno, como ya sabemos, yo también soy parte de una generación semi actualizada porque cuando yo nací no existía en sí las redes sociales, pero sí cuando empecé a crecer tuve ese acceso. Sin embargo, mis pacientes sí nacieron en esa época digital, ya existía todo eso y muchos de ellos tuvieron acceso desde los 2 años a tabletas y demás y ya uno está viendo esas consecuencias de tener ese acceso a estar tan conectados. Y no solo conectados con redes sociales, sino también tener ese uso, ya sea para videos, juegos, pues a largo plazo va afectando el cerebro. Eso es lo que yo creo. Bueno, antes de pasar a Claro. esa parte pura y dura. ¿Y por qué bajó tanto a 10 años? Mira, eso no lo sabía. Yo pensé que Sí. era a partir de los 13 incluso. Ujú. Sí, incluso yo trabajo en una unidad de adolescentes que es de 10 a 19 años ¿Dónde? en un hospital público. No lo podemos Entonces, decir, no importa. ok, es en el Ciudad Sanitaria Antiguo Morgan. Ah, ok. Entonces, eso entiendo que ha cambiado por todas las influencias que hay ahora mismo, sobre todo, o sea, los niños empiezan antes de tiempo, en comparación con el pasado, a hacer cosas que hacen los adolescentes. Tienen mucho más acceso a información, sobre todo por las redes sociales, entonces entiendo que por ahí es que se ha determinado ese cambio. Y todo eso también influye en lo que es el desarrollo de las hormonas y demás. Cada vez los niños se desarrollan antes ahora. Wow.
Y sí, es a partir de los 10 años ahora. Increíble. Sí. Bueno, de verdad que todavía estoy en shock. 10 años, adolescente, pues una Sí. niña con colitas y Mm, mediecitas de bolitas y todo. sí, sí. Dominic, a mí me llama lastimosamente la atención, a mí me da mucha pena cuando hacemos encuentros familiares, cumpleaños, etcétera. Los jovencitos, los niños están todavía jugando. Bueno, no, no es cierto. Si su mamá deja el celular en la mesa, lo agarran también. Pero los jovencitos ya no están tan integrados. Sí, eso, como dije, tiene que ver con ese uso temprano que tuvieron. Pues se acostumbraron a socializar por esa vía. O sea, ahora mismo voy a hablar desde mi experiencia con los Sí, pacientes. Pues yo veo que el único lugar de muchos adolescentes socializar es en la escuela. Bueno, obviamente hablo desde los que llegan a mí, porque quizás hay otros que tienen una vida más saludable, de tener juntaderas con sus amigos, pero llegan a mí muchos adolescentes que simplemente socializan en la escuela y no le interesa juntarse con sus amigos fuera de ese ambiente. Y es porque van perdiendo habilidades sociales, porque yo no sé cómo iniciar una conversación, mantener una amistad con los demás, escribirle para saber, sino que prefiero quedarme en casa jugando algún videojuego y por ahí hablar con mis amigos. Me siento más protegido, más cómodo, estoy en mi zona de confort en mi casa. Y también tiene que ver con la adicción que tienen a eso. Porque si yo no tengo una adicción, pues voy a buscar ese contacto físico, ese contacto social, porque somos seres sociales, con los chicos de mi edad en persona. wow. La pregunta parece ociosa, Mm, pero igual y es ociosa, pero es para que lo expliques. Entonces, ¿con quién es que hay que trabajar? ¿Con los padres? ¿Con la adolescente o el mm. adolescente? ¿Con los dos? Bueno, en mi caso, como yo trabajo, es que si el niño es menor de 10 años, pues directamente con los padres, porque ellos tienen todavía cierto control, pero cuando son adolescentes es mucho más cuesta arriba quitarle un celular a un niño cuando ya se le dio ese acceso. Entonces, yo lo voy trabajando así, también depende del niño, si es un niño que muestra más autonomía, por ejemplo, pues él puede tomar esa decisión de voy a bajarle al uso del celular, voy a tratar de moderar ese, esa adicción que yo tengo. Pero cuando son niños pequeños necesitan un establecimiento de límites en casa, que los padres estén más al tanto de no solo el tiempo, sino el contenido, porque eso también es importante, qué tipo de contenido ellos consumen por ahí, no solo de redes sociales, tendencias y demás, sino hasta contenido explícito, contenido violento, que es un tema que me interesa mucho ahora porque he visto en consulta cómo llegan niños con mucho pensamiento intrusivo por ver hasta una noticia, Sí. sobre todo con todo lo que está pasando ahora a nivel político y social, que es un tema que no me quiero meter porque obviamente Sí, no soy experta, pero tiene mucho acceso a todo lo que está pasando de los inmigrantes, toda esa información que es muy delicada, que hay páginas que no lo censuran. sí, pero te quiero preguntar, desde Ujú, tu experiencia profesional como psicólogo infanto juvenil, ujú, yo tuve una experiencia, wow, desgarradora. Hace ya, quizás hace más de 20 años, no lo tengo tan claro. Hubo una tragedia, una riada, hubo un periodo de lluvias intenso en Haití. ok. Entonces se deslavaron esas montañas y fue bajando desde la montaña esa riada, trayendo muertos y casas y todo lo que traía con piedras. Eso pasó por Jimaní Ujú. y arrasó con ese pueblo, con el pueblo que estaba ahí. O sea, murieron haitianos y dominicanos. Wow. Entonces, en ese momento, las noticias fueron muy explícitas, presentando toda Ujú. esa tragedia, muy gráficas. Y un vecino que yo tenía en ese momento tenía 14 años. Yo no sé si él se sentó a ver eso y como que lo atrapó, no podía dejar de verlo. Y él terminó con una enfermedad psiquiátrica. Yo no sé si eso se lo detonó y él ya tenía la condición de base o eso fue lo que se lo provocó. Ok, pudieron ser las dos opciones, porque no sabemos si tenía algo, si había presentado algún síntoma, si ya era una persona con tendencia ansiosa. Pero puede pasar también eso, de que por ese acceso a tanta información para hacer
o sea, para todo el mundo es algo delicado. Hasta para mí, que he visto noticias siendo ahora adulta. Pero imagínense un cerebro que todavía no está listo para procesar todo eso, que tenga ese acceso o vea esas desgracias tan fuertes, pues puede desarrollar síntomas psiquiátricos incluso. Y yo he visto eso en consulta. Una de las cosas que yo hago en el hospital es interconsultas, que voy a donde están internos los adolescentes. O sea, en un hospital, por un lado es un hospital y donde yo estoy consulta solamente. Entonces yo Ok. me toca a veces cruzar a ver algunos de esos pacientes que están ingresados, a veces por tema de salud, pero por alguna razón a veces toca salud mental. Ajá. Entonces, me ha tocado ver chicos que han tenido acceso libre a los dispositivos y lamentablemente ver contenido violento es morbo para el cerebro. O sea, Ujú. de alguna manera u otra me va dando placer por ver algo que no debería ver. Sí. Entonces, ver ese contenido sangriento llevó a uno de unos chicos que yo vi, que yo le di consulta, a querer hacerse daño a ellos mismos. Ay, Y es otro tema muy delicado, lo que tiene que ver con conductas autolíticas, suicidio, autolesiones y demás, wow. que es un tema que yo lamentablemente le digo el pan de cada día porque de todo es algo que se repite bastante en mis consultas. Eh, Tanto los síntomas depresivos como tener esa ideación suicida. Wow, pero antes de avanzar, Dominic, yo creo que tú tienes que utilizar esa cámara Ah, para hacer un claro, llamado público a los padres, a los propios adolescentes, pero sobre claro. todo a quienes creen, los contenidos los crea la sociedad, Ujú, a quienes difunden de esa manera tan desconsiderada esos ujú. contenidos, por favor. Sí, y yo creo que más que difundir, porque no podemos controlar eso, lo que sí podemos controlar es que cada padre esté al tanto de qué es lo que consumen sus hijos en los dispositivos, en el internet. A veces es difícil porque hay de todo, o sea, se puede borrar el historial y demás, pero yo creo que lo más importante es tener un acompañamiento con los chicos, sobre todo cuando están teniendo por primera vez ese acceso, porque ya si tienen ese acceso y no han faltado a esa confianza con ustedes, pues no va a pasar nada posiblemente, pero si están empezando a utilizar los dispositivos, es importante que le den ese acompañamiento. Tengo dos preguntas. Ajá, ¿Cuándo tú aconsejas que se les permitan los dispositivos a los adolescentes? Primera pregunta. ok. Y otra pregunta. Ahorita tú decías que es más complicado que los padres controlen lo que ven sus hijos adolescentes, pero ¿y no deberían? Claro, ok. La primera, bueno, voy a contestar la segunda primero. Sí deberían, pero yo me refiero a cuando ya hay un acceso. O sea, digamos que es un niño que le dieron un celular a los 9, 8 años y tiene 14 y llega a la consulta porque es adicto. Ajá. Es complicado, o sea, como que vamos a, dame el celular. Sin embargo, podemos establecer horarios todavía, pero eso de voy a revisártelo es complicado porque ya están en un punto que pueden perder la confianza en sus padres. Yo creo que es un balance de todo, sobre todo hay que considerar cuál es la personalidad del chico, o sea, si es un chico que tiene una baja autoestima, pues es más peligroso que utilice redes sociales, por ejemplo. Entonces, yo creo que depende de cada caso. Depende de una palabra que usa mucho el psicólogo, porque es que depende de cada chico. O sea, no podemos como una regla general. Y por eso es importante que si ya está pasando eso, que vayan a donde un profesional. Entonces, la primera pregunta era, ¿Cuándo se le puede dar un ah, ok. celular a un adolescente? Una cosa es el celular y otra cosa son las redes sociales, Ujú. porque ahora mismo es como que lamentablemente necesario, llega un punto que es necesario hasta para tener un grupo de WhatsApp del grupo de su clase, porque por ahí quizá mandan una información, una tarea. Y a Entonces veces, ahí disculpa que te interrumpí, a veces hasta por seguridad, porque el chico ya se va también, solo en metro, en exacto. guagua. Sí, para tener contacto con los familiares. Sin embargo, cuando nos referimos a redes sociales, pues yo diría que a partir de los 14, 15, y eso es si es con una red social privada, o sea, que nadie tenga acceso, solo sus amiguitos, y que el padre esté al tanto de eso, o sea, porque ¿cuál es el beneficio que un chico le puede sacar a eso, más que conectar con sus amigos? O sea, la idea no es que mi hijo tenga su perfil público, porque es muy peligroso. Entonces, yo diría que
por esa edad, si es que el niño también lo requiere, porque tampoco es como que vamos a crearte un Instagram, vamos a crearte un TikTok. Por ejemplo, TikTok es una red social que yo no recomiendo para ningún menor de edad. O Yo sea, no la recomendaría ni para adultos. es una red social bastante peligrosa. Sí, lo es. Porque ahí hay contenido de todo tipo y no hay, por más que tú No hay pongas un filtro. filtro, eso, igual que YouTube, habla mucho de YouTube Kids, pero YouTube Kids tiene de todo ya, o sea, yo creo que hay aplicaciones para limitar el tiempo y limitar el contenido. Las Ajá. mismas aplicaciones también tienen configuraciones. O sea, yo creo que siempre y cuando haya un control, pues a partir de esa edad que dije, pues puede ser, no puede ser, no va a afectar realmente su desarrollo, sus habilidades y demás. Yo creo que todo está en el control. A mí me parece valioso decirlas porque aquí nos están siguiendo todo tipo de público y también público con discapacidad. Entonces, hay A mucha las... información que no Ajá. llega a los colectivos con discapacidad. Yo creo que es valioso que tú digas una, dos, tres aplicaciones para que una madre con ceguera, un padre sordo, etcétera, sepa que eso existe porque esos padres tienen hijos. Ok. Realmente lo tengo en mi celular. Ok. Lo puedo ver. Sí, sí, O al claro, final. claro, claro, no, Ah, no, ok. desde ahora, claro. Le voy a decir. Creo que Family Link es una que es de Ajá. Google. Ujú. Déjeme decirle. Consiste en que los padres la tienen en el celular propio. No, en el celular o en el iPad tablet Eh, del l- chico. ajá, le compraron el celular o la tablet al hijo o a la hija. Ujú. Entonces ya le instalaron esa aplicación. Exacto. Family Link es una. Family Link es de Google y esa es hasta los 13 años y Family Safety de Microsoft es hasta los 18. Ah, Entonces, ahí yo entiendo que tiene todo tipo de configuración. Cada quien ajá. elige qué le conviene más. Pero es más que nada para el tiempo y ya lo del contenido y demás, eso se hace directamente en la red social que vayan a utilizar. Ok, o sea, los padres tendrían que entrar a la red social Ujú. y configurarla dentro del celular de su hijo o de su hija, Exacto. obviamente, o tablet. Sí, exactamente. Por eso Mm. también es bueno que como ya tienen su celular o su tableta, que también acompañen en Ujú. ese uso, como Pero, dándole ese seguimiento. pero también hablemos ahora de límites, también limitando el tiempo. Ujú. Por ejemplo, cuando yo tenía a una de mis nietitas, saludo para todas y todos, teníamos una hora solo para ver televisión, solo una hora para ver televisión. Entonces, como los niños chiquitos no saben cuánto es una hora, yo lo que hacía era que le Ajá. mostraba el reloj y le decía, mira, falta, cuando iban faltando, por ejemplo, 10, Ujú. mira, cuando la aguja llegue aquí, ya yo voy a apagar la televisión, pero no la apagaba inmediatamente, sino cuando faltaban 5, fíjate, cuando la aguja llegue ahí, cuando faltaba uno, mira, acuérdate que cuando la aguja llegue aquí, yo voy a apagar la televisión y así bajaba ansiedad y la apagaba tranquilamente. Sí, eso funciona bastante, que el Pero ella niño era niña, vaya... ¿Qué? ella era niña. Sí, ok, ok. Sí, eso funciona bastante, pero los chicos ya adolescentes, bueno, van viendo. Yo creo que esas aplicaciones también dan un aviso, como te quedan tanto, para que él se vaya mentalizando. Pero sí, con los niños sería bueno eso de hacerle visualmente ponerle un... Hay muchas aplicaciones también para eso, no me sé los nombres, Ajá. pero sí como que te va avisando y al final hay un sonido Ujú. para saber que ya se acabó el tiempo. Ok, pero entonces con adolescentes, ¿cómo uno pudiera poner esos límites que sean respetuosos, como tú decías ahorita, pero realmente que controlen en favor de ese joven? Sí, o sea, precisamente las aplicaciones que dije es para el tiempo. Ah, ya. Esas son del tiempo. Entonces Ujú. ahí se pueden configurar, por ejemplo, 2 horas y literalmente se apaga el dispositivo. ¡Ay, qué Sí, maravilla! se Ok. apaga y le va diciendo. Pero entonces, ahora que tú dices se apaga, me acuerdo que viví un episodio con una de mis sobrinas que su mamá le puso una de esas aplicaciones. No sé si era una aplicación o cómo fue, asumo que sí. Y se apagó y la chica entró en crisis. Ok, La jovencita, la adolescente entró en crisis. ok, pero estaba empezando a tener ese Ajá, límite. Ah, sí. bueno, eso es Que totalmente yo creo que eso normal. fue el primer día, de hecho. Sí, eso es totalmente esperado, o sea, porque si yo, quizás ella tenía un poco de adicción, Ujú. puede pasar eso, o si no se le explicó bien las reglas, pues quizás tenga esa frustración, pero normalmente esa reactividad viene de una adicción.
sea, poco a poco se supone que debe ir superando eso. ¿Y qué tú nos aconsejas a los adultos, a los mayores, para que aprendamos, bueno, doble, a controlar nuestra propia adicción para no traspasarla a los Claro. jóvenes y adolescentes y Ajá. cómo ayudar a los adolescentes a que no caigan en adicción a las redes? Sí, eso es un tema importante porque hay niños que me han dicho a mí como, pero mi mamá se lo pasa usando el celular. Claro, claro, Entonces, ella lo usa más que yo, me dicen, y es como que, bueno, ya hay un poco, hasta yo no sé qué responderle a veces, porque la idea es modelar con el ejemplo. Eh, y bueno, los celulares tienen una estadística semanal que te dice cuántas horas tú lo usas. Y yo sí. sé que a veces es complicado, por ejemplo, yo que trabajo con pacientes y agenda y de todo, yo siempre tengo el celular ahí por si me avisa, canceló, o ¿a qué hora es que va fulano? O sea, hay personas que trabajan con el celular, lamentablemente. Ese es el detalle, que cuando un joven ve a uno con el celular, por ejemplo, Ajá, en mi caso, que yo soy docente, de cada sí, asignatura hay un grupo de WhatsApp, pero también hay reuniones de trabajo que a veces se hacen por ahí y se toman clases por ahí y a veces se dan clases por ahí, también, dependiendo de si sí. uno está en un lugar en donde no tenga acceso a la computadora. Ujú, Entonces, en el caso de un adulto, no de todos, ujú, buena parte del trabajo se hace con el celular. A veces, por ejemplo, la señora que me ayuda, cuando ella me ve con el celular en la mano, o mejor dicho, a mí me da como cosita ajá. que me vea tantas horas con el celular en la mano y yo siempre le digo, Lucy, es trabajando con el celular que yo estoy. Y es cierto. Sí, sí. En el caso de los niños, por ejemplo, esos niños que me dicen así, sería bueno que un padre, si de verdad lo usa para trabajo, se lo explique, mira, y hasta se lo enseñe, porque la métrica que te hace, por lo menos en iPhone, te dicen cuánto tiempo tú usas en cada aplicación. Y de verdad, si tú lo estás usando en algo de trabajo, pues te va a salir ahí que es más eso. Que se le explique eso, pero también yo sé que es verdad que hay padres que usan demasiado el celular y quieren que sus hijos no lo usen tanto. Pues ahí sería ser autoconsciente y predicar con el ejemplo, sobre todo a la hora de dormir, por ejemplo, algo que puede funcionar no para nosotros los adultos, dejar el celular antes, es un poco complicado. Ujú. Dejar el celular una hora antes de dormirnos y así, tomar descansos, pausas. Yo siento que ya, obviamente, cuando uno va creciendo como adulto y hay muchas responsabilidades, no es tan fácil usarlo el día entero. Porque tenemos que, por ejemplo, yo que trabajo con personas, yo no puedo, o sea, yo por el trabajo, por si me avisan, pero en mi profesión, en mi acción diaria, pues no puedo verlo siempre. Entonces, hay trabajos así, hay otros que no. Lo importante es que tengamos autoconciencia y control sobre nosotros mismos. Exacto, por trabajo y por ética. Por ejemplo, en mi ejercicio docente, yo pongo el celular ahí como control del tiempo. Pero siempre se lo digo a mis estudiantes, si yo estoy trabajando con ustedes, yo no puedo estar mirando el celular porque o estoy con ustedes o estoy con la otra gente. Mm. Y si estoy en un restaurante o en una fiesta con mis amigas, yo no, les digo, yo lo guardo, o sea, no lo saco, porque yo digo, o estoy hablando contigo o estoy hablando con el que está del otro lado, entonces yo tengo que optar. Si yo Claro. vine, gasté mi gasolina, estoy empleando este tiempo, Ujú. es para hablar contigo. Con la gente que está del otro lado yo voy a tener otro tiempo, pero no va a ser el mismo tiempo. Sí, ya ahí es un poco incómodo cuando uno está en algo social, por ejemplo, como un restaurante o algo así, es un poco incómodo. Por ejemplo, yo sí soy consciente de eso, pero no mucha gente es consciente de esa parte. Sí, 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 pero es que nosotros los adultos, yo insisto, tenemos que modelar con el ejemplo, como tú has dicho muchas veces. Dominic, ¿y cómo se maneja la adicción Ok. a las redes, que es de lo que estamos hablando ahora? De las redes sociales específicamente. Y bueno, de las redes y a la pantalla en sentido general, más amplio. Ok, bueno, en el caso de adultos o niños, De o... niños, de Sí, niños y de sí, adolescentes. es precisamente con lo que hemos hablado hasta ahora, lo que son los límites, el control. Y otra cosa importante es tener comunicación, o sea, esos límites y ese control no va a ser como, vamos, dámelo, sino que vamos a hablar, bueno, a partir de ahora vamos a tener estas nuevas reglas, este va a ser el tiempo. Y una recomendación que yo le doy a los padres también es que eso sea como por consecuencia, o que sea una consecuencia positiva, prefiero eso, que una consecuencia negativa, o sea, en el sentido de que si ya un chico que llega a mi consulta y tiene rendimiento académico bajo, porque no hace tareas, pues ese va a ser el premio, vamos a hacerlo como un premio. Ok. Primero vamos a hacer
tus responsabilidades a cumplirlas, también de la casa, por ejemplo, si a ti te toca fregar, pues si tú friegas esta semana todos los días que te tocan, pues la semana que viene vas a tener el tiempo, un tiempo prudente en los dispositivos. Ujú. Si no lo haces, la semana que viene te vamos a bajar ese tiempo. Entonces, yo siempre digo que ya que todo el mundo amamos los dispositivos, Ujú. pues que sea como un premio y lo combinamos con otras conductas que esperamos. Eso es en caso de Ok. los que vienen a consulta. Ujú. Pero en caso de que otro chico no tenga quizás esas necesidades de mejorar sus responsabilidades, pues ahí también sería el control, pero que siempre sea explicado, porque es que las reglas que no se explican no se entienden. Claro, claro, eso es verdad. Y para concluir, en principio dejamos un tema un poquito en el aire, pero vamos a retomarlo de nuevo. Tú hablabas de esa dificultad que tiene el adolescente de hoy para socializar más allá, porque realmente está socializando. Cuando está Ujú. con su grupo de amigos, a través de una pantalla, está socializando, pero socializando en la vida real, en vivo. ¿Qué nos aconsejas para manejar eso, para Ok, ayudar a para nuestros fomentar jóvenes? habilidades sociales. Por favor. Para que no lleguen al punto de tener que ir a una consulta de, bueno, mi hijo no quiere socializar, pues vamos a fomentar esa socialización yendo a actividades familiares, por ejemplo, o en la mesa no vamos a usar los Eso te iba a decir celulares. porque hacemos actividades familiares, pero cada joven está con Exacto. su propio celular en su propio mundo y todos los adultos ahí intentando Sí. incorporarlos. Sí, también se basa en tener reglas. Si estamos comiendo, pues celulares, vamos a ponerlo todo el mundo en otro lugar. Ujú. También como motivarlos a que se junten con sus amigos, porque a veces llegan las invitaciones y es como que no, tú no vas para allá. O sea, yo entiendo que ahora hay mucho peligro, pero es Sí, como que esa es la edad de salir, esa es la edad de juntarse. Vamos a que vaya un padre si es necesario, ok. que sea en un lugar seguro si es necesario, pero vamos a tratar de fomentar esas juntaderas que son Ujú. bastante productivas o hasta que un padre lo pueda proponer. No necesariamente tenemos que esperar que ellos lo digan, sino este sábado tú no te quieres juntar con tus amigos, vamos a un parque o quiero ir a tal sitio contigo, dile a tu amigo que vaya y quizá de esa manera se vaya fomentando más las habilidades sociales. Excelente. ¿Y tú crees que en el futuro, 10 años allá, 15 años allá, los jóvenes ya ni siquiera se enamoren en vivo, sino Eh, a través? Eso es un tema porque incluso he visto que chicos de 15, que se le da como que uno dice, ay, están en eso, ya no piensan tanto en eso, o sea, siguen pensando todavía en videojuegos y demás, y esa parte viene después, quizá en la universidad y demás. Ujú. Pero ojalá que eso no pase. Ah, bueno, gracias a Dios, sí, como tienen que ir a la universidad, por lo menos ahí se ven. Exacto, y conocen personas. Qué bueno, qué bueno. Pues yo quisiera que tú, por favor, nos digas tus redes sociales ¿Puedo y decir algo antes de también, eso? claro, Que ahorita me preguntaste como de el acceso a las pantallas. Y yo solo así, me enfoqué en las redes sociales. sí, Pero es algo que veo mucho en consulta de ambas partes, tanto en el sector público como en el privado, que me llegan niños. Los niños de 6 años no deberían tener acceso a pantallas. Y es un tema que cuesta. Y que es un tema que, o sea, yo sé que hay lugares públicos que es incómodo, pero el niño lo que puede hacer es saltar y, o sea, es una conducta esperada. Él quiere movimiento, él quiere moverse. Entonces, es importante también recalcar eso, que no lo dije, no debería tener acceso. Por ejemplo, eso de la televisión es un poquito menos dañina porque está más ujú, lejos, es más controlado el contenido, se le puede poner unos muñequitos más pausados que el cerebro pueda digerir más lento. Pero las pantallas definitivamente no. Y eso de la vista, por ejemplo, es algo que también se ve mucho, que niños pequeños ya la tienen afectada por las pantallas. Entonces, eso era lo que quería decir. muchísimas gracias, la vista y el cerebro, sí te lo agradezco. Y que me gusta mucho que hay lugares de hacerse estudios clínicos, por ejemplo, que Ujú. tienen un área, una pequeña área de juego para los También, niños y sí, eso es niñas. bueno, Eso, que ahora hay cada vez más así. ojalá que todas las empresas, instituciones lo implementen. Pues yo te Ujú. quiero agradecer en nombre del ENCUA, en nombre de todo el Siempre. equipo que hacemos que tenemos este esfuerzo de hacer accesibles
accesible, perdón, todo este tipo de información tan valiosa Ujú. que jóvenes y expertos profesionales como tú tienen y que la dan a conocer. ¿Dónde tú ofreces servicios que si una madre o un padre que nos está siguiendo quisiera ir a donde ti? ¿Dónde? Okay. ¿Cuáles son tus redes sociales a propósito, Ujú. pero con buen uso Claro. para buscar tus servicios profesionales? Sí, mi red social es sí, o sea, de PSI, de ¿De psicóloga, psicóloga? punto Dominic González. Esa es mi Ok. cuenta profesional, donde ahí yo pongo toda la información, también contenido educativo. Y yo laboro actualmente en centros privados, que uno es psicológicamente, que está en Evaristo Morales, y el otro es el Centro de la Familia de la Universidad Católica. Y bueno, esos son los dos centros que estoy, y como dije ahorita, en el hospital. Excelente. Si nos das permiso, Ajá. ponemos toda esa información aquí en la cajita de información. Claro, sí. Sí. Bueno, pues muchísimas gracias. Gracias a ti. Así también queremos agradecer a Access Team en la persona de Jonathan Javier y de el intérprete estrella que nos ha estado acompañando en estos, últimos episodios, pero ya yo creo que más de 10 o 15. Harold de la Rosa, muchísimas gracias, Harold. Gracias a Access Team. Y también gracias a IMC Studios, que hoy nos está dando soporte como Control Master Israel. Muchísimas gracias, Israel. Gracias a todos ustedes. Síganos, compartan estos contenidos, porque lo bueno se comparte, dice el señor Segundo Marte. Dele manita arriba y por favor véalo en televisión. Hasta la próxima.